Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo, un placer para mí poder estar aquí frente a ustedes para que juntos podamos edificarnos con la palabra del Señor. En el año 1982, el comandante de la unidad del ejército estaba recibiendo unos reportes de parte de los oficiales que hacían guardia. Esos reportes decían de que los soldados se estaban durmiendo en las postas de centinela. Entonces el comandante dijo: tráeme a los soldados, por favor. Y que los mandó a llamar, los puso al frente y les dijo: soldados, ¿por qué ustedes están durmiendo en las postas? Los soldados quedaron callados. Si no me contestan, les dijo, van para el calabozo. Así que los soldados no contestaron nada porque la verdad que era cierto. Los habían encontrado los oficiales de guardia durmiendo y algunos de ellos hasta les habían quitado el fusil. Habían quedado desarmados. Los metió el comandante, los metió al calabozo a pan y agua. Luego les dijo a los oficiales: continúen vigilándome que estos soldados no se duerman. ¿Sabe por qué? Porque el que los soldados centinelas se durmieran implicaba que el enemigo podía entrar a la unidad y destruir todo el batallón. Bueno, los oficiales continuaron vigilando a estos soldados que enviaban a las postas y se seguían durmiendo. Así que la mayoría de los soldados que iban a las postas iban al calabozo, y entonces el personal iba mermando. Ya no había mucho personal como para cubrir las postas de centinela y vigilar. Entonces el comandante dijo: no, tengo que cambiar la idea, la estrategia. Entonces dijo él a un oficial: tráeme todos los soldados que tengo en el calabozo y me los formás aquí al frente. Quiero hablar con ellos. Entonces los llevaron y el comandante tenía al frente y les dice: bien, soldados, he decidido con ustedes darles libertad, ya no van a ir al calabozo, pero vamos a hacer una cosa. Van a volver a ir nuevamente a hacer servicio de centinelas a las postas, pero el que esté despierto todo el tiempo del turno va a ganar su premio, si cumplen con las obligaciones que les estoy dando. Así fue, los soldados contentos se fueron a sus barracas. Cuando les tocó ir de centinelas a las postas, ellos agarraron su fusil que les asignaron y estaban en las postas durante el turno. Y cuando los oficiales iban a visitarlos para ver si estaban dormidos o despiertos, ellos estaban despiertos con su fusil en la mano. Entonces, cierta noche, viene un soldado que estaba cuidando el polvorín. El polvorín es donde se almacena toda la pólvora y las armas del batallón. Viene un soldado y le oye un ruido por la cerca y le dice, y le da el código, porque ellos, los centinelas con los oficiales, tienen un código con el que comunicarse. Le da el código, pero el objeto que va por ahí no responde. Le vuelve a hablar, a mencionar el código, y el objeto no responde. Eran como las 2 de la madrugada. Cuando menos acuerda, ¡pam!, el tiro, ¿no? Y todos los soldados que estaban en apresto, que estaban en posición de apresto, cuando hay un disparo así, o el corneta, suena la corneta, entonces todo el mundo va a ponerse a los puestos para asumir, porque algún problema hay, para asumir su responsabilidad a la orilla del batallón. Y todos los oficiales, el comandante y todos se fueron a ver ahí donde sucedió el disparo, y entonces llegan donde el centinela y le preguntan: ¿qué ha pasado? Vimos un disparo. Entonces dijo al centinela: bueno, yo le di el código, le presenté el código al objeto y nunca me contestó, yo le disparé. Ahí yo creo que debe estar muerto, pero lo que no sé quién es. ¿Verdad? Y se van con focos y todo, y saben que era un muerto, a un caballo. Un caballo fue muerto. ¿Cómo le iba a responder el caballo al código que le presentaba? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia, hermanos? Que ese soldado estaba apertrechado y estaba cumpliendo las órdenes de su comandante. Él no estaba dormido, estaba despierto. Estaba siguiendo el mandato de su comandante. El apóstol Pedro, hermanos, cuando escribió esta carta, los hermanos que estaban en Roma
habían tenido una persecución tremenda en tiempo del emperador Nerón. El emperador Nerón quería construir calles, jardines, más edificios, pero no podía porque la ciudad había crecido enormemente y las casas estaban muy pegadas a las calles y él no podía construir. Tenía que destruir algo para poder construir lo que él quería. ¿Y saben qué pasó? Hubo un incendio ahí por el año 64 después de Cristo en Roma. Y en ese incendio se quemaron muchas personas, muchas casas, y la gente de Roma, la ciudad, empezó a pensar, ¿por qué hubo este incendio? Empezaron a preguntarse. Querían buscar cómo se llama una persona culpable, y resulta que mucha gente empezó a pensar que era Nerón y que le había mandado meter fuego a la ciudad. Entonces, cuando Nerón se dio cuenta de que la gente lo estaba descubriendo, entonces él buscó un chivo expiatorio. El chivo expiatorio fueron los hermanos de Cristo, que estaban en aquel entonces. Y los hermanos, viendo, bueno, algunos los agarraron, los mataron, y otros huyeron hacia las montañas Tauro, al norte de Roma. Es allí donde esta iglesia, en ese tiempo, compuesta por la mayor parte por gentiles y judíos, huyeron hacia ese lugar. Y es ahí cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, para animarles a ellos y fortalecerles en medio del sufrimiento. Y vamos a leer entonces, hermanos, en el capítulo 4, y en el capítulo 4, versos 1 al 6, pero solo vamos a ver un versículo, y vamos a ver dos cosas en ese versículo, y los demás van a quedar para los siguientes días que vamos a predicar. Dice, 1 Pedro 4, 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Los hermanos estaban pasando persecución y aparte de eso, estaban siendo criticados por incrédulos, por gentiles, paganos, porque ellos no corrían en el mismo desenfreno, ¿verdad?, que ellos estaban corriendo, los incrédulos. Ellos estaban sufriendo. Y dice aquí, puesto que Cristo, tenemos una conjunción ahí. Es decir, es una conjunción que indica el pensamiento expresado en el capítulo 3 y versículo 18, siempre de la primera carta de Pedro, donde el apóstol inicia con los sufrimientos de Cristo y el capítulo 4, verso 1 al 6 lo concluye, y esto quiere decir que los versículos 19 al 22 del capítulo 3 configuran como un comentario entre paréntesis. El apóstol Pedro les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, así dice el texto griego. La Reina Valera dice, Cristo ha padecido en la carne, pero dice, el texto griego dice, en carne. Esta palabra, ha padecido por nosotros en carne, es un aoristo 2. Es un aoristo 2, activo participio masculino singular genitivo, que indica que Cristo, en un acto voluntario, decidió terminar con el pecado de los hombres. Pedro describe en el capítulo 2 y verso 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto quiere decir pues que Cristo terminó con el pecado, no porque él tenía pecado, porque aquí Pedro escribe, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, sino que él terminó con el pecado de los hombres. Pedro exhorta entonces a los lectores a considerar su sufrimiento. Cristo padeció una sola vez. Con esto el apóstol les hace recordar que bajo el antiguo pacto se ofrecía un sacrificio después de otro y se repetían estos sacrificios en el siguiente año, en especial durante la Pascua. Pero Pedro le está diciendo a los hermanos, Cristo se ofreció una sola vez por los pecados, es decir, el sacerdote entraba una vez al año, el sacerdote levítico entraba una vez al año, pero no con su propia sangre, sino con sangre ajena.
con sangre de aquellos animales que eran ofrecidos para expiar los pecados del pueblo y también del mismo sumo sacerdote. En cambio, Cristo, el sacrificio de Cristo tuvo validez perpetua. ¿Por qué? Porque fue suficiente para todos. Fue suficiente para todos. Por lo cual, nunca será necesario repetirlo otra vez. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro quería alentar a sus lectores en medio de su sufrimiento para que entendieran el sacrificio de Cristo y recordarles que aún Cristo sufrió de manera injusta porque su sufrimiento había sido para hacer la voluntad de Dios. Entonces, tengo un subpunto aquí. El subpunto es que Cristo sufrió para terminar con el pecado. Este es el primer subpunto de este punto, considerando el ejemplo de Cristo. Este es el punto número 1, considerando el ejemplo de Cristo. En el capítulo 4, verso 1, parte A. Y como subpunto, Cristo sufrió para terminar con el pecado de los hombres. El resto de los escritores del Nuevo Testamento ven un vínculo inseparable entre Cristo y sus seguidores en cuanto al sufrimiento. Dice 1 Pedro 4:1, el verso 3, el 13 y el 16, pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Desde el principio hasta el fin de su epístola, Pedro desarrolla una teología del sufrimiento en Jesucristo. Cristo sufrió vicariamente, ¿verdad?, por su pueblo, tal como lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento. La nueva versión internacional en el capítulo 52 y verso 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Esto quiere decir, los profetas anunciaron el sacrificio de nuestro amado Salvador y nos dan una horrorosa descripción del sufrimiento de Cristo. Tan desfigurado estaba su aspecto de hombre, que su apariencia no era el de un hijo de hombre, es decir, no era humano. Fue el resultado de la brutalidad con que fue tratado nuestro amado Salvador. Isaías describe en el capítulo 53 y verso 3: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Los escritores del Nuevo Testamento también son testigos oculares de ese sufrimiento del Señor, como lo describe el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 67, capítulo 27, verso 28 al 30. Dice: le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y le abofetearon, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego le trenzaron una corona de espinas y se lo colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. En la primera epístola de Pedro toca varias veces el tema del sufrimiento. Por lo general, en relación con Jesucristo, que vino a ser el ejemplo de los cristianos. En el capítulo 2 y verso 20, Pedro les dice a los esclavos que si sufren por hacer el bien, reciben la aprobación de Dios. Entonces, Pedro vincula aquí la observación del sufrimiento de Cristo. Y en el capítulo 2 y verso 21, Pedro les anima a seguir ese ejemplo de Cristo. No obstante, Cristo tuvo un triunfo maravilloso y exaltado, porque Filipenses 2:9 dice que Él se sentó a la diestra de Dios, mientras que los demonios, causantes de este sufrimiento de Cristo, quedaron sujetos a Él para siempre. Según lo describe Pedro en el capítulo 3 y verso 22. Capítulo 2 y verso 24 dice: quien llevó a Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia y por cuya herida hemos sido sanados. De manera pues que la muerte de Cristo no tuvo solamente el propósito de salvarnos, sino también cambiar nuestras vidas. 1 Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, hasta este punto podemos ver que Cristo fue apropiado para los cristianos de aquella época y también es apropiado para nosotros. Cristo es nuestro ejemplo. De manera que el ejemplo de Cristo es apropiado también para nosotros, no solamente para aquellos cristianos, sino también para nosotros. ¿De qué manera? Bueno, el cristiano puede tener la misma disposición que Cristo tenía. En segundo lugar, el cristiano puede apropiarse del mismo espíritu perdonador que Cristo tenía. En tercer lugar, el cristiano puede apropiarse de la misma mansedumbre que él, es decir, que el Señor tenía. Él fue manso y humilde de corazón. Y también el cristiano puede apropiarse de la gentileza y la completa posesión de sí mismo. Observe lo que dice Filipenses. Filipenses dice 2:5: haya también en vosotros este sentir. La palabra sentir tiene la idea de pensamiento. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Note esto, a sí mismo. Él tomó la resolución de despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si bien es cierto, cuando el Señor Jesucristo fue entregado a Pilato y luego la muchedumbre pidió que lo crucificaran y fue llevado al cepo para que lo castigaran, y luego él caminó con su cruz hasta el Gólgota, aquella muchedumbre endiablada, enardecida, le rompió sus espaldas con aquellos azotes, le pusieron la corona de espinas. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él quiso humillarse. Él se humilló a sí mismo. Si bien es cierto, los hombres lo humillaron, pero en sí, propiamente en sí, Él decidió humillarse a sí mismo, que es algo muy diferente. Es algo muy diferente. ¿Con qué propósito entonces? ¿Verdad? Cristo sufrió. Fue para eso, para salvar al hombre de su pecado y terminar totalmente con el pecado. De esto que hemos visto, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos da a nosotros, pues, ese privilegio de ser participante de sus sufrimientos. ¿Con qué propósito debe de armarse el creyente? Bueno, este es el segundo punto, hermano. Estamos viendo que Cristo manda a los cristianos a armarse de su mismo pensamiento a fin de ser victoriosos en medio del sufrimiento. Hemos considerado el primer punto, que es considerando el ejemplo de Cristo. Y en esto hemos visto el subpunto, que Cristo sufrió para terminar con el pecado. El segundo punto es que el Señor, a través del apóstol Pedro, le da un mandamiento a los hermanos. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Me gusta el texto griego porque es más enfático. El texto griego dice: puesto que Cristo ha padecido en carne por vosotros, por nosotros, vosotros también, o también vosotros,
pensamiento de Cristo, ármense. Ármense. Y este mandato es un aoristo en voz media, imperativo, segunda persona, de la palabra einoia, pensamiento. Este verbo tiene sentido de urgencia e indica: comiencen a armarse ya, por sí mismos, porque está en voz media, por sí mismos, según el ejemplo que tienen en Cristo. Algunos han considerado que esta palabra, einoia, quiere decir pensamiento, propósito o actitud. Otros la han traducido como una resolución, según Hebreos 4:12. Hablando acerca de la palabra que dice que penetra los tuétanos y las intenciones del corazón del hombre. Refiere entonces a intenciones. Aquí más se refiere al pensamiento que conduce a una resolución. A una resolución. De esto habló el apóstol Pedro cuando dijo de esto habló el apóstol Pedro y dice que el cristiano tiene que armarse porque su lucha es una lucha contra fuerzas infernales, es decir, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero llevarlos a leer allí Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 10 al 17. Dice Efesios capítulo 6, dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Notemos nosotros que en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, el arma del cristiano está en la fortaleza del Señor, en ese poder del Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Nosotros solos no podemos luchar, no podemos combatir contra estas fuerzas espirituales de maldad. Necesitamos de la fortaleza del Señor para hacerlo. Entonces, el cristiano tiene un conflicto diario, por eso tiene que armarse con el mismo pensamiento del Señor, y por eso el Señor dice: armados del mismo pensamiento. Encontramos esta figura, hermanos, en Romanos 6:13. Quiero llevarlos allí, Romanos 6:13, porque es importante aclarar bien esto de cómo nos podemos armar de pensamiento. Dice Romanos 6:13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos dos palabras importantes: presentados a vosotros mismos como vivos a Dios de entre los muertos. Entonces encontramos aquí presentados y instrumentos de justicia. Presenté, la palabra es armar, presentar es aquí presentar, y la palabra armar aparece en forma de sustantivo y se traduce instrumentos. El instrumento es la herramienta o el arma que debemos emplear para resistir la persecución. Metafóricamente, miembros del cuerpo como armas de justicia. Les presentaba en la ilustración el soldado está armado para repeler el ataque del enemigo. Pero las armas de nosotros son espirituales. Hay cristianos que ahora usan pistolas. Yo conocí cristianos de tiempos y que siempre andaban camiseados bajo su saco o su camisa una pistola, una 38. Y yo le pregunté una vez a un hermano, le digo: hermano, ¿por qué andas la pistola? No, es que por si acaso me sale un cuzuco, una chacha por ahí en el monte. No, le digo yo: mire, el arma lo va a traicionar. Lo va a traicionar el arma, hermano. Porque el arma lo que le va a llevar es a que usted actúe por el impulso de la carne. Y así fue. Ese hombre, unos meses después, murió por quitarle el arma, lo mataron. Hermanos, nuestras luchas no son carnales, no son armas físicas de las que vemos ahora, son armas espirituales. Dice: el instrumento es la herramienta o el arma que debemos emplear para resistir la persecución. Metafóricamente, los miembros del cuerpo como armas de justicia. Es el pensamiento que tenía Cristo.
El que confía en Cristo tiene que hacer justicia de Dios en él. Es decir, viene a hacer en Cristo todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Literalmente, convirtiésemos en la armadura. Y la armadura, hermanos, se usa para dos fines. Fines ofensivos para la guerra o fines defensivos para la guerra. Con esa idea se usan las armas. Y la idea del apóstol aquí es que el estado mental, es que el cristiano esté listo para enfrentarse a la persecución y el juicio delante de los hombres. Y cuando el cristiano esté listo para morir, responderá a ese propósito con la armadura con la que Cristo le ha equipado. Entonces, hermanos, tengo un subpunto aquí en este último punto, ¿verdad? El cristiano puede ser librado debido a que Cristo ha sido liberado, debido a que Cristo lo ha liberado del pecado. En griego, Pedro usa el tiempo perfecto del verbo arro. El tiempo perfecto indica que la acción sucedió en el pasado y que tiene un efecto duradero para el presente y el futuro. Entonces surge la pregunta: ¿debería todo cristiano que se identifica con Cristo desear un sufrimiento físico para romper con el pecado? La respuesta es no. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de romper con el pecado sucedió como un acontecimiento en el pasado. En segundo lugar, la forma verbal "ha roto" puede ser interpretada como voz pasiva. Un agente externo, tal como lo indica el texto griego, literalmente leemos "ha sido librado del pecado". Esto significa que Dios es el agente implícito. En otras palabras, Dios ha detenido al hombre para vivir en pecado continuo. Y quiero contarles una anécdota aquí. Hace algún tiempo, un hermano pidió el bautismo en la iglesia. Entonces vinieron los hermanos, está bien, programaron la fecha y lo bautizaron. Lo sepultaron en el agua. Salió del agua y empezaron los hermanos a saludar. Pero un hermano volteó a ver hacia la pipa y miró una pipa. ¿Sabe cuál es una pipa, va? Que les meten tabaco para fumar. Encontraron una pipa en el agua, nadando ahí, y el hermano que lo bautizó: hermano, disculpe, ¿y esa pipa que está nadando ahí no es suya? Le dijo: era mía, porque ahora soy nueva persona. Es decir, él había recibido a Cristo, pero no había podido dejar el vicio de fumar pipa. Pero cuando se bautizó, decidió dejarlo. Es decir, él se identificó, ¿verdad?, ahora como una nueva persona en Cristo. Entonces, en otras palabras, Dios ha detenido al hombre de vivir en pecado continuo. Este acto liberador es, por ende, una obra de Dios y no de los hombres. Por eso nosotros podemos nosotros armarnos del pensamiento de Cristo, porque Él nos ha librado de vivir en el pecado continuamente. Otros han desarmado su celular porque en su vida pasada tenían a alguien que les llamaba, ¿verdad? Pero ellos decidieron romper con esta situación. Entonces, hermanos, en conclusión, estamos viendo que Cristo ordena a los cristianos armarse de su mismo pensamiento a fin de ser victoriosos en medio del pecado. Hemos considerado el punto 1, considerando el ejemplo de Cristo, y el punto 2, armándose del pensamiento de Cristo. A diferencia entre los cristianos de aquel tiempo, el apóstol Pablo, y los de hoy, del apóstol Pedro y los de hoy, es que los cristianos fueron vituperados, fueron perseguidos por ser cristianos, por no correr en la misma vida desenfrenada de ellos. En la época actual, físicamente, nosotros no somos perseguidos por otras personas. Sin embargo, tenemos otras persecuciones. Nos persigue la pereza para salir a anunciar el evangelio, nos persigue el desánimo, nos persigue la indigencia, y limitamos el poder de Dios muchas veces a cómo va a responder la gente cuando salimos a evangelizar. Vivimos con temor de la situación de la delincuencia del país, pero recordemos que Cristo es el comandante que va delante de nosotros. Él no nos dejará solos en la lucha. Las armas que Él dio a los cristianos, aquellos cristianos del tiempo del apóstol Pedro, son las mismas armas que el Señor nos da a nosotros y nos equipa para seguir adelante.
como los cristianos de aquella época, nosotros podemos oír el mandato del Señor: comiencen a amarse ya. ¿Cómo responderá usted al mandato del Señor? Eso queda en usted. Oremos. Padre, gracias te damos por concedernos, Señor, mirar este versículo donde encontramos el sufrimiento de nuestro amado Salvador. Él sufrió por nuestros pecados para salvarnos y para equiparnos, y nos está llamando el Señor para que nosotros continuemos con la obra del Evangelio. Aquellos hermanos fueron perseguidos y lucharon y fueron fortalecidos por tu palabra. Nosotros también podemos tomar de esta palabra y ser fortalecidos y equiparnos con el mismo pensamiento, la misma actitud, la misma resolución de nuestro amado Salvador. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.